En estos versos, hermanos, en esta segunda parte de este capítulo, vamos a ver tres cosas. Vamos a ver la importancia de que nuestra vida esté completamente arreglada con Dios, amén. La importancia de ser valientes y la importancia de tener cuidado. Vamos a dividir todos estos versículos, como 14 versículos me parece, en esas tres secciones. La primera sección tiene que ver con arreglar nuestra vida. La segunda sección es ser valientes y la tercera sección es tener cuidado. Versículo 15, y aquí nos habla de arreglarnos. Dice, mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Diga conmigo, la gracia de Dios. Dice, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Aquí hay una palabra clave en este versículo. La palabra clave, le voy a dar un consejo. Cuando lea la Biblia, trate en los versos buscar la palabra clave o lo esencial del versículo, y ahí el Espíritu Santo le va a dar luz para que usted tenga mucha entendimiento en lo que está leyendo. Entonces, en este verso la palabra clave es la palabra amargura. Todo el texto y parte del contexto habla de esta situación, ¿sí? ¿Y qué nos quiere decir a nosotros? Que a veces, muchas ocasiones, por causa de la amargura, muchos cristianos están resentidos con Dios. Hay muchos cristianos resentidos con Dios, ¿verdad? Una manzana podrida, dicen, yo he platicado con personas que manejan fruta y todo esto, dicen que hay algo que se llama carear. Carear es separar lo más grande, lo más chico, lo bueno, lo que no está tan bueno, lo podrido, y hacen una separación, ¿verdad? Eso se llama carear. Y cuando alguien ve una fruta que está prohibida, por sentido común, por experiencia, tienen que separar esa fruta que está podrida porque puede echar a perder las demás. Uno no cree eso, pero los que han vivido eso o los que trabajan en eso, ellos se dan cuenta, ¿verdad? Si usted es una persona que se mueve en ese ámbito, usted me va a poder dar la razón, ¿verdad? Una fruta que está maullada, o yo no sé cómo se diga, que está así media rara, la tienen que mover porque puede afectar la otra fruta. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos con ese problema de amargura, hay un peligro de contaminar al resto, a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Y muchos dicen que, por ejemplo, en el caso de Hitler, yo no sé, ¿verdad? No me cae bien ese señor, ni lo quiero ver, ni en el día del juicio tampoco, no porque voy a estar ahí, sino porque lo va a juzgar Dios, pero mató más de 6 millones de judíos, este hombre, Hitler, en la Segunda Guerra Mundial. Dicen muchos que él tenía este grande problema de la amargura. La amargura es tremenda, alguna vez Dios me permita predicar de eso, pero un corazón amargado trae y hace mucho daño al que está a su alrededor. No solamente él, pero los que están a su alrededor. Siendo, por ejemplo, Alemania, cuando tú lees la historia de Alemania, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, los más grandes poetas, los más grandes científicos, todo lo mejor estaba en Alemania en ese tiempo, ¿verdad? Pero este hombre, como estaba contaminado, echó a perder a toda la nación. ¿Y cómo la echó a perder? Con su forma de hablar. Él se la pasaba hablando y hablando y hablando. Dicen los que saben de oratoria que era el arma más fuerte de Hitler era hablar, porque él no tenía estrategia, él no tenía mucha ciencia de militar, aunque era militar, pero lo que a él lo ayudaba era su forma de hablar, cómo convencía a las gentes, cómo movía a las masas, cómo influenciaba en ellos, era una persona tremenda, pero cargado de amargura. Así que cuando hay un corazón que tiene amargura, puede hacer mucho daño, puede corromper el resto de las personas que están ahí, ¿no? Y no solamente tu familia, aún en la iglesia, ¿verdad? Aún en la iglesia a veces hay personas que están amargadas y es donde uno tiene que tener cuidado con quién a veces platicamos o qué nos está diciendo la persona, porque a veces eso contamina el corazón. ¿Sí estás entendiendo? ¿Amén o no amén? Entonces, y aquí nos advierte, dice, no sea que brotando alguna ¿qué? Raíz de amargura les estorbe, porque estorba, y por ella muchos sean. La advertencia es que no seamos contaminados. Versículo 16, no sea
y luego comienza a dar una lista. No sea que haya algún fornicario o algún profano como a Esaú. Inmediatamente nos da el ejemplo de Esaú y nos habla el por qué. Porque dice, por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Y por qué le vino la amargura? Bueno, a lo mejor tenía rivalidades. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta, hermanos, que desde que estaban en el vientre de su madre, ellos peleaban desde el vientre de su madre había una pugna, había un pleito, había una rivalidad. Yo no sé si esto ya venía de arriba del cielo o lo que sea. La cosa es que siempre había roces, siempre había ahí el estira y el afloja. Y la cereza del pastel fue cuando su padre, el padre de los dos, Isaí me parece, le dio por equivocación, o no por equivocación, por una trampa que le puso Jacob, ¿verdad? Y su madre, la primogenitura. Cuando Esaú se da cuenta de lo que había sucedido, al momento no le preocupó mucho, al momento no se sintió defraudado. Incluso la Biblia dice que él la vendió por un plato de comida. Pero después su corazón se amargó. Cuando tú lees la Biblia, realmente la salida de Jacob de la casa no fue tan buena. Él salió huyendo de su casa porque su hermano lo quería matar. Salió, pero sí, volando, y no quería ni regresar porque era tanto el odio que tenía Esaú contra él por causa de lo que había sucedido. ¿Sí estás de acuerdo en esto? Entonces, este Esaú es un ejemplo. ¿Y qué nos da a entender a nosotros esto? Que a veces nosotros estamos como Esaú. ¿Qué menospreció Esaú para los que leen su Biblia? La primogenitura. A veces nosotros, hermano, póngame atención, vamos a menospreciar o menospreciamos, mejor dicho, las cosas de Dios, las cosas santas del Señor, los dones del Espíritu, un llamamiento, un ministerio. Hay personas, abra su espíritu esta noche, hay personas que tienen un don bonito de cantar, de tocar, de organizar, de invitar almas. Hay muchos que tienen dones de convencimiento. Usted es una gran persona bendecida que yo creo que usted, si se pusiera en las manos de Dios, olvídese, Dios hiciera cosas maravillosas. Pero a veces, como estamos amargados, como estamos enojados, como estamos resentidos, en cierta manera nosotros menospreciamos todo lo que Dios nos ha dado, y como dijo alguien por ahí, nos damos el taco. Yo no sé quién inventó esa palabra, ¿verdad? Nos sentimos la última coca del desierto. Y si quieren que yo les ayude, que me hablen. Y si creen que yo les hago falta, pues que me busquen. Yo no voy a andar ofreciéndome para hacer, todavía les voy a ayudar y no, a mí que me busquen. A veces hay gente un poquito soberbia, orgullosa, altanera, y hay que bajarle de pronto unas 3 rayitas. Y no solamente en el ministerio, pero también a veces descuidamos nuestra salvación, la salvación que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros descuidamos esa preciosa salvación que Dios nos ha dado. ¿Amén o no amén? ¿Quién dice amén? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Por causa de la amargura, descuidó Esaú todas estas cosas en su corazón. Y después dice que aunque con lágrimas, ¿amén o no amén, hermanos? Dice que con lágrimas la procuró. Versículo 17, por favor. Porque ya saben que aún después, mira lo que dice, aún después de la primogenitura, deseando ¿qué? Léalo fuerte, deseando heredar la bendición. La quería, después se dio cuenta, después valoró. Hay cristianos que de momento le dices, hermano, métase al fuego, hermano, sírvale a Dios, hermano, busque a Dios. Ay, luego, hermano, ay, después. Y a veces hay ciertas personas que no le dan la importancia de vida, ¿verdad? Pero después viene un colapso, después viene alguna cuestión espiritual o lo que sea, pero si solito, sin que usted les diga, se te ponen a tu merced, ¿verdad? Lo que usted diga, pastor, a donde usted me mande, quiere que le lave el carro. Buenas noches. Cuando podía no lo hacía, cuando tenía no daba, cuando le chorreaba el billete se hacía el que no oía lo que decía uno. Pero ya cuando viene el colapso, aquí dice la Biblia que él procuraba y deseaba heredar la bendición, pero fue desechado y no hubo oportunidad para él para el arrepentimiento, aunque lo procuró,
Con lágrimas. Después de que su padre le había dado la herencia a Jacob, ¿verdad? Por alguna razón de Dios, alguna cuestión divina. Entonces ahora él lloró, él rogaba y él decía: papá, yo también quiero la bendición. Mi hijo, pues ya bendecí a tu hermano, pero también a ti te voy a bendecir. Y fíjense hasta dónde alcanza la misericordia de Dios. Porque cuando leemos nosotros la Biblia, ¿sabes tú que Dios es justo? Levante la mano si tú crees que Dios es justo. Diga conmigo: Dios es justo. ¿Por qué es justo? Porque aunque el padre le dio a Jacob equivocadamente la bendición, ¿verdad? Y le dio la primogenitura, Dios es un Dios justo, que también a Esaú se le dio la bendición. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta cómo Esaú también recibió bendición y herencia de su padre. ¿Y qué nos quiere decir esto a nosotros? Que tenemos que saber que aunque a veces somos rebeldes, cabezones, cabeciduros, y a veces no queremos servirle, después, aunque venimos todos derrotados, todos fracasados, Dios nos espera con amor, nos espera con misericordia, y Dios nos dice: aquí está tu lugar, aquí está el sitio, la casa de donde nunca debiste haberte salido. ¿Estás entendiendo esto? ¿Verdad? Porque dice que Esaú la procuró con lágrimas. Ahora, a mí me recuerda, por ejemplo, dos personajes. Primero, me recuerda a Samson. Me recuerda a esto, que Samson empezó a coquetear con las cosas del mundo, aún con el pecado empezó a jugar, porque Samson era juez del pueblo de Israel y venció a sus enemigos. Durante todos esos 20 años venció a sus enemigos, pero al final fue derrotado. Al final el pacto que tenía con Dios lo quebrantó, el compromiso que tenía con Dios no lo cumplió, y el Espíritu de Dios se alejó de Samson. ¿Sí estás entendiendo esto? Y la última oración de Samson, cuando estaba sin ojos, amarrado, y lo traían como juguete en un reguilete, en un molino, Samson dice que hizo una oración y le dijo: Señor, dame la fuerza que yo tenía al principio, Señor. Dámela, porque yo no quiero ser burla de mis enemigos. Y cuando tú lees la Biblia te das cuenta que Sansón mató más ese día a los filisteos, más filisteos ese día que en toda la vida que había matado a filisteos. Eso es la misericordia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta que aunque a veces somos infieles, aunque a veces fallamos, aunque a veces no hacemos la voluntad del Padre, Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Pero ojo, no tenemos nosotros que abusar de la misericordia ni de la gracia de Dios, porque a veces decimos: al fin que Dios me perdona, al fin que yo regreso. No, tenga mucho cuidado, porque algunos se van y no regresan. Algunos van, pero ya Dios no les da la oportunidad. ¿Sí estás entendiendo esto? Ahora, y me recuerda a Saúl también. ¿Y por qué me recuerda a Saúl? Porque Saúl no fue obediente a Dios. Saúl no hizo la voluntad de Dios, no hizo lo correcto, ¿verdad? Y al final, con su propia espada, buenas noches, al final con su propia espada, se mató. ¿Por qué? Porque no encontró otra alternativa. Hay muchos cristianos que al final de cuentas, dijo aquel, ni de aquí ni de allá. Y eso es muy triste, mirar a un cristiano que comenzó bien, pero terminó mal. Es muy triste mirar a un cristiano que cantaba, danzaba, gritaba, lloraba y hacía cosas maravillosas, y después lo veamos perdido, alejado del camino de Dios. Eso es muy triste, amén. Por eso nos dice que Esaú procuró con lágrimas, pero fue muy difícil. Versículo 18, por favor. Ahora dice después, versículo 18: porque no te has acercado. Dice: no te has acercado. Esta sección tiene que ver ahora con ser valiente. Esta sección tiene que ver ahora con ser valiente. Dice: porque no te has acercado al monte que se podía palpar, que era el monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas, y a la ¿qué? Y a la tempestad, el sonido de la trompeta. Esto es de la presencia de Dios. Y también ahí no solamente estaba el sonido de la trompeta, pero a una voz que hablaba. Yo quiero que entienda algo usted en esta noche. Diga conmigo: Dios sigue hablando. Otra vez diga: Dios sigue hablando. Le habló al apóstol Pablo Jesús, aunque no era era la esencia del Padre, pero Jesús habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz, cuando fue bautizado Jesús en el Jordán, dice que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo, este es mi hijo, en quien tengo complacencia. En la transfiguración también se oyó la voz de Dios. Entonces el pueblo siguió escuchando la voz. Ahora quiero que entienda algo: hay una gran diferencia en el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Aquí nos dice la palabra que era tan fuerte el sonido de la trompeta y la voz que hablaba, versículo 19, la cual los que la oyeron, los que estaban ahí, ¿qué dijeron? ¿Estamos aquí?
A ver, ¿estamos aquí o no estamos aquí? Los que oyeron esa voz, versículo 19, por favor, léalo allá, y si no lo tiene allá, escuche. Versículo 19, el sonido de trompeta y la voz que hablaba, que era la voz de Dios, la cual los que oían esa voz del monte, los que oían la voz de Dios, rogaron, suplicaron y dijeron que no se les hablase más. Hoy tú sigues oyendo la voz de Dios a través de la palabra, a través de la prédica, a través del mensaje. No sé si me estás oyendo, pero esta gente que experimentó ahí en carne propia la voz de Dios. Hay mucha gente que yo me pongo a pensar cuando dice, yo quisiera que Dios me hablara. Ingrato. No sabes ni lo que estás pidiendo. Escúchame lo que te digo. No sabes ni lo que estás pidiendo. De verdad te lo digo. A veces hemos visto o nos han enseñado solo una parte de Dios, pero hay una parte de Dios que a veces no nos gusta que nos enseñen, que es la parte del fuego consumidor, que es la parte de un Dios airado en medio de un pueblo contaminado. Escúchame lo que te digo. Esa parte a veces no nos gusta explorar, no nos gusta que nos prediquen de un Dios que castiga, porque Dios al hijo que ama, Dios al hijo que ama, lo vimos la semana pasada con el estudio que se les dio a ustedes. Entonces, esta parte de Dios a veces no la queremos nosotros. Dice, porque no podían soportar, versículo 20, porque no podían soportar, ¿qué? Lo que se les ordenaba, lo que se les estaba diciendo. Si aún una bestia, un animal, cualquiera de ellos que pasase por el monte y lo tocare, era apedreado el animal, porque no debería de estar en ese lugar, o pasada con dardo. O sea, nadie se podía acercar, solamente Moisés. Y los que sí se podían acercar tenían miedo, no querían que les hablase. Ellos decían, Moisés, tú habla con Dios y luego tú nos hablas a nosotros. Amén. Ahora quiero que vaya a su Biblia y vaya al libro del Éxodo, capítulo 19, versículo del 10 al 25. Éxodo 19, del verso 10 al 25. Amén. ¿Hemos venido para aprender, hermanos? ¿Gloria a Dios o no gloria a Dios? Éxodo 19, del verso, ¿qué? Del verso 10 al 25. Es muy rápido la lectura, Y Jehová le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven ¿qué? Y laven sus vestidos, dice el versículo 10. Amén. Amén o no amén. Dice, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque en el tercer día Jehová descenderá, o sea, se bajará a ojos de todo el pueblo, subraya esto, sobre el monte Sinaí, y vas a señalar el término al pueblo en derredor. Le vas a decir, aquí hay un límite, diciendo, guárdense, no suban al monte. Hasta aquí pueden estar, por favor, aquí el pueblo, de ahí para acá no se vengan. Aquí hay una línea, de ahí para allá no quiero que vengas por acá. Dile al pueblo que no se acerque, ponle una línea, delimítalo algo ahí. Amén. Le vas a señalar término al pueblo en derredor, diciendo, guárdense, no suban al monte, no toquen sus, óigalo, no toquen sus límites. Y cualquiera que tocare el monte, de seguro, no lo tocará la mano, porque será apedreado o asateado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Porque cuando suene largamente la bocina, ustedes van a subir al monte. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estar preparados para el tercer día, no toquen mujer, o sea, no estén con sus esposas, santifíquense, conságrense. Quiero que entienda algo, para estar en la presencia de Dios había que consagrarse, había que prepararse. Yo no sé si alguien me está oyendo en esta hora. Hoy en día, ¿estás aquí, pueblo de Dios? Levante la mano si alguien está aquí. Hoy en día, para servir a Dios, hermanos, mucha gente no se consagra, mucha gente no ora, mucha gente no ayuna, mucha gente ya perdió eso. Mucha gente hoy ve las cosas de Dios, ¿cómo te puedo decir? Como un espectáculo, como un show. Quiero que escuche esto.
Se oye fuerte, pero hoy en día hay muchos cristianos que así ven el altar de Dios, que así ven el lugar de Dios. Y no estoy diciendo este lugar, pero cualquier lugar. Hay gente que lo ve así, muy simple, muy tranquilo, así, no, pues no, hermanos. Y no es el lugar, sino la preparación del corazón, la preparación del espíritu, nuestra relación con Dios. A veces no oramos, a veces no ayunamos, a veces nos toca la alabanza, ni siquiera preparamos los cantos, a veces nos toca predicar y a veces, pues voy a predicar ahí lo que sea. No, pueblo de Dios, servir a Dios es consagración, servir a Dios es reverencia, servir a Dios es temor. Uno no puede servir a Dios con un corazón con motivaciones equivocadas. Uno no puede servir a Dios con un corazón enojado, con venganza, con amargura. Uno no puede servir a Dios teniendo un corazón malo, porque a veces, ¿sí estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén? Lo que sembramos, cosechamos. Y aquí dice la palabra del Señor en el versículo número 16: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos. Al otro día, ¿qué fue lo que escucharon? Truenos. ¿Qué más? Relámpagos y una espesa nube. ¿Sobre dónde? Sobre el monte. Y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba la gente temblando. Ay, nanita, ¿qué es esto, padre? Ay, Dios mío. Ay, temblando. Y óigame bien lo que dice aquí. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron a pie del monte, se detuvieron al pie del monte, y todo el monte, subraya ahí, todo el monte Sinaí humeaba. Ahí había un fuego celestial. Humeaba porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo del horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dicen las personas que han vivido un terremoto en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Acapulco, donde tiembla en esas partes, dicen que ellos no le desean a nadie esa experiencia. Algunos ya están acostumbrados, pero la primera vez que tú estás en un temblor y en un terremoto, no te quedan ganas de volver a estar en ese lugar, porque es una cosa tremenda. Este pueblo lo vivía a diario. Este pueblo experimentaba a diario este mover y esta presencia de Dios. ¿Alguien está escuchando lo que estoy hablando? Amén. Versículo 19. Y el sonido de la bocina iba en aumento, en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, potente. Descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová le dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo, dile al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Dile al pueblo que se ponga abusado, dile al pueblo que obedezca, dile al pueblo que tú le marcaste una línea, tú le pusiste un límite, el cual yo quiero que el pueblo obedezca. Y dice, y también dile al pueblo que se santifique, versículo 22, dile al pueblo que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estrago. No solamente consagrar al pueblo, pero consagrar los sacerdotes. Y Moisés le dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: ponle límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, tú desciende, tú subirás, tú, Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo no
habló con cosas terrenales. El Padre les habló con cosas terrenales. Pero en el monte de Sión, el Padre nos habla con cosas espirituales, con cosas celestiales. Hay una abismal diferencia entre el Sinaí y el monte de Sión. No sé si alguien me está oyendo. En el monte Sinaí, Dios solamente permitió que Moisés escuchara su voz. Pero ahora nosotros, dice que hay una compañía, ¿de qué? De muchos, millares de qué. En el Sinaí solamente, pueblo de Dios, era Moisés el que subía. Perdón, solamente era Moisés el que subía. Nadie más. Ahora nosotros por Cristo entramos a la presencia de Cristo. ¿Amén o no amén, hermanos? Por Cristo ahora nosotros entramos a la presencia del Señor. Millares. Allá Moisés era el único que hablaba. Ahora tú puedes hablar con Dios. En tu casa, en tu carro, seas quien sea, conozcas a Dios o no. Pastor, alguien que está en la cárcel ahí que hizo muchos males, si se arrepiente de corazón, genuinamente, Dios lo escucha en la cárcel. Al que está enfermo en el hospital, al que está debajo del puente, al drogadicto, a la ramera, a quien sea, si habla con su corazón, Dios lo escucha. Ya no está en el Sinaí, está en el monte de Sión, porque es la gracia de Cristo. ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor en esta noche? Amén. Allá en el monte Sinaí estaba caracterizado por hombres culpables a los que no podían acercarse, pero ahora en el monte de Sión está caracterizado por hombres justos y justificados por la gracia y la sangre de Cristo. En el monte Sinaí había exclusión, estaban marginados, se mantenía la gente alejada, pero en el monte de Sión, mis amados hermanos, ahora todos están cercas por la gracia de Cristo. Ahora tú te puedes acercar, amén o no amén. Quien sea puede venir, pedir perdón, acercarse, y Dios no lo desprecia, Dios lo recibe con un corazón contrito y humillado, y si esa persona quiere perdón, Dios la perdona, no importa quién sea, Dios la perdona. Por eso los fariseos no entendieron el evangelio de Cristo cuando le llevaron a la mujer. Señor, la ley dice esto, la ley dice que hay que apedrearla, la ley dice que fuera sorprendida en adulterio tenían que matarla, y el Señor sabía que andaban mal los cuates porque nomás la llevaron a ella. ¿Y dónde estaba el fulano? Buenas noches. ¿Por qué no lo llevaron? Porque a lo mejor era hermano de los que estaban con la piedra. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo: el que se sienta libre de pecado. Y yo estoy a punto de arrojar muchas piedras, hermano. Escúcheme. Pero le dijo Jesús: mujer, ¿dónde están los que te acusaban y te condenaban? Se fueron, Señor, ni yo te condeno. Ese es el evangelio que no entendieron los fariseos. Ni yo te condeno. Este es el monte de Sión. Aquí no estamos marginados, aquí no estamos lejos, aquí no hay delimitaciones, aquí no hay hazte para allá, no te acerques. No, aquí está el acceso libre 24/7 en la presencia de Dios a la hora que sea. Por eso me gusta predicar un Dios de restauración, porque algunas veces hay cristianos que se equivocan, algunas veces hay cristianos que se apartan, se alejan por la razón que sea. Por eso no podemos condenar a nadie, porque viene un Dios de restauración y donde esa persona vuelve a casa, vuelve con Cristo y vuelve como el hijo pródigo, y el Padre lo recibe y el Padre lo levanta, le pone vestiduras nuevas, le da un calzado nuevo, un anillo nuevo, y hace fiesta el Padre. No sé si me estás oyendo en esta hora. Y qué gozo y qué alegría es cuando un cristiano vuelve a casa. ¿Te da gusto esto, hermano? Cuando un cristiano que fue alejado, apartado, que se fue y que se aventó unas vacaciones, pero bien largas a lo mejor, pero al rato viene a Cristo, al rato está en Cristo. El Padre hace fiesta porque es un Padre de amor y es un Padre de misericordia. Denle un aplauso a Jesús en esta noche. Amén. Hebreos 12:23, vamos a tratar de terminar. Hebreos 12:23 dice: y ahora estamos a la congregación ¿de quién? De los primogénitos. Ahora estamos inscritos ¿en dónde? En los cielos, el juez de todos, a los espíritus ¿de qué? De los justos hechos perfectos. Ahora tú fuiste justificado en Cristo Jesús.
Aunque no había justo ni aun uno, ahora tú y yo somos justificados de Cristo. Hemos entrado a Dios, que es el juez de todos. Él nos hizo perfectos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos redimió, nos lavó. La Biblia dice que todos nuestros pecados los echó a la profundidad. A la profundidad. Y dice el Señor, y nunca más me acordaré de tus pecados. Y luego dice Corintios Pablo allá, que el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Entonces Él nos ha metido en ese universo de bendición, de riqueza, de su gloria, porque antes no podíamos, pero Cristo nos metió en esa bendición. ¿Y sabes por qué? Porque es Cristo. Porque hay mucha gente que luego se pregunta, y hay mucha gente que luego dice, ¿por qué los cristianos son tan cerrados? ¿Por qué puro Cristo, 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 Cristo? No, está Mahoma, está quién sabe qué, está fuera. Porque nadie ha hecho lo que Cristo hizo por nosotros, dar su vida por nuestros pecados. Porque nadie nació como Cristo nació, obra del Espíritu Santo, sublime la gracia de Cristo. Amén, hermanos. ¿Damos gloria a Dios por ello? ¿Quién dice amén? Versículo 24. A este, el mediador, o sea Jesús, o a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada, que habla mejor que la de ¿quién? ¿Habla mejor que la de quién? Porque la sangre de Abel clamaba justicia. Dios le dijo, ¿dónde está Caín tu hermano? Pues yo no soy su guarda, pues su sangre está hablando, me está pidiendo justicia. Por eso dice Hebreos, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La de Abel pedía justicia, la de Cristo tiene misericordia. La de Cristo es un amor infinito. El amor de Cristo, ¿amén o no amén, iglesia? El amor de Cristo nos trae, nos atrae, nos constriñe el amor de Cristo. El ver su amor, su sacrificio, su entrega por todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Verso 25, por favor. En esta última etapa, ¿sí estamos aprendiendo, iglesia? No, usted, aunque me diga amén, a lo mejor no, pero ahí lo ven después. Les voy a hacer un examen, luego. Versículo 25. Mirar que no deseches o no deseches al que habla. No deseches al que habla. ¿Cuántos de ustedes creen, hermano Guillermo? Se llama Guillermo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que cuando estás escuchando la palabra de Dios, Dios te habla? No, levante su mano. Levántenla, aunque Rexona no abandona. ¿Cuántos de ustedes creen que cuando usted escucha la palabra de Dios, Dios le habla a usted? ¿Dios le habla? Porque usted viene a oír la palabra de Dios. Y aquí dice Hebreos, mirar, o sea, abusado, dice, hey, abusado, mira. Es como usted le dice, hey, mira, no te vas a resbalar, allá hay agua, mira. Ese mira es que te pongas trucha. Ese mira es que te pongas abusado, águila, atento, abusado. Ese mira dice, no deseches al que habla. Porque a veces nosotros desechamos lo que escuchamos, porque no nos gusta, porque no nos conviene, porque me incomoda, porque me pone el dedo en la llaga. De seguro tú, vieja, le dijiste al pastor que yo soy marro contigo, ¿verdad? Que no te doy palo. Qué casualidad que el pastor está hablando siempre, y cada vez que el pastor habla, que ya no me falta que le ponga nombre a lo que está diciendo el pastor. El pastor no sabe nada. Y de hecho a mí usted nunca, cuando usted me habla, yo ni siquiera me acuerdo que usted me habló conmigo. Pero hay ocasiones que dentro de la prédica el Espíritu Santo puede redarguirnos. Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser. Y es la espada de la palabra la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La que traspasa los tuétanos, los huesos, el alma, y divide el alma y el espíritu. Es la palabra, no es el predicador. Es la palabra que te desnuda. Es la palabra que te confronta. Es la palabra que nos está poniendo el dedo en la llaga. ¿Alguien está escuchando lo que estoy hablando? Porque si no escaparon, versículo 25, aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, hablando del Sinaí, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta, no, escúchame bien, no desechemos al Espíritu Santo, que es el que nos exhorta. No haga caso omiso. A veces uno dice, hermano, mire hermano, la Biblia, hermano, la Biblia dice,
no te unas en yugo desigual, varón. Esa es una filistea. Ay, pastor, pero es que las de la iglesia están bien feas, pastor. Tan santas, pero bien fellitas, pastor. Varón, pero ¿para qué quieres una mujer, un modelo, si es un diablo bien hecho? Ay, pastor. Es que se trata de mejorar la familia, pastor. Sí, varón, pero es una filistea. Es en yugo desigual. Al rato va a haber broncas en tu matrimonio. Y aquel se cree la última cosa. Se cree el sabio, se cree más sabio que Salomón y hace lo que quiere. Y al rato, a la vuelta de un tiempo, viene: oiga, pastor, ¿puedo hablar con usted? ¿Qué pasó? Es que me ando divorciando. Te dije. A veces uno le dice: hermano, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, no te juntes con ese grupo de personas, de amigos que pues sí son buenos, pero pues hablan puro chiste rojo, colorado, morado, verde o negro. Yo no sé de cuál hablan. Y se la están tronando ahí, la pura mota ahí, estás penetrado. Buenas noches. Pero es que yo no hago nada. Pues estás bien penetrado. Con que no lo haga ya estás bien penetrado. Y al rato se lo llevan, porque se llevaron a uno y estaba entre la bolita. Mamá, yo no hice nada, pero estabas entre la bola. Escúchame, pueblo de Dios, no deseches al que habla. A veces minimizamos. A veces el pastor dice: un hermano, una prédica, un canto. A veces Dios te dice cosas a ti, porque a veces Dios te habla de muchas maneras, no nomás en el mensaje. Dios te habla de muchas formas. A veces con la persona que está hablando ahí, que está cantando un canto, una palabra, un versículo, algo, Dios te habla a tu corazón. Pero a veces, ay no, mucha coincidencia. Mejor no. Y al rato, sópatelas, sucede. Y viene una voz adentro de ti, que es la voz del Espíritu Santo, y te dice: esto es lo que yo te quería decir. ¿Estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén, iglesia? Entonces, Dios nos habla desde los cielos. Todo el que no escucha la palabra de Dios tiene consecuencias dolorosas por su rebeldía. Otra vez, todo el que no escucha el consejo de Dios tiene consecuencias por su rebeldía, porque quiere hacer su voluntad. Versículo 26, ya vamos a acabar. La voz, que es la voz de Dios, la cual conmovió desde entonces la tierra, porque Dios dice: si temblaba el Sinaí con la voz de Dios, por ahora dice, ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, también conmoveré el cielo. Dios está moviendo todas las cosas porque hay un propósito. Hay algo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Él tiene el futuro en sus manos. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. El tiempo tuyo, el tiempo del reloj es el cronos de la tierra, pero el tiempo de Dios es el kairos de Dios. Y cuando Dios está en el kairos, Él tiene que mover lo que tenga que mover para que se cumpla su palabra poderosa. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, la voz del Espíritu Santo sigue sacudiendo. El Espíritu Santo sigue hablando. ¿Sabes con qué me quedo yo sorprendido y maravillado? ¿Están oyendo, iglesia? Levanten la mano si me quieren oír, porque ya siento que no me quiere. El que no me quiera oír, no la levante. Ok. La mayoría ganó. ¿Sabes de qué me quedo maravillado yo? Póngame atención, ya voy a acabar. ¿Sabes de qué me gozo yo? De que a pesar de que hay mucha sinvergüenzada, mucho mal testimonio, mucho pecado en las iglesias a veces, mucha maldad, mucha anarquía, mucha mundanalidad, mucho misticismo religioso, y hay un montón de cosas. A pesar de todo ese caos que hay, Dios sigue salvando almas. Dios sigue tocando corazones. Sí, de pronto dicen: ay, es que el testimonio, es que aquí, es que allá, y es que más allá, ¿sabes? Pero Dios te dice a ti que no importa lo que sucede y no importa lo que pase, Él tiene misericordia, Él te guarda, Él te ayuda, Él quiere cambiarte, Él quiere ayudarte, Él quiere restaurarte, porque Él te ama con amor eterno, como dice el libro de Jeremías. Amén o no amén. Y no importa si es malo el mal testimonio. Que no ayuda, no ayuda. Que perjudica, sí perjudica. ¿Por qué? Porque detienen la obra de Dios, porque no fluye el Espíritu Santo, pero Él se sigue glorificando. Y aunque tú no evangelices, ¿estás oyendo todavía? Aunque tú no evangelices, Dios sigue salvando almas.
Aunque tú dijeras, ya no voy a predicar, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a hacer esto, ya no voy a cooperar, ya no voy a esto, ya no voy al otro. Dice Dios, no importa, haz lo que tú digas, mira, yo tengo más gente. Uno dice que no, pero dos me están esperando. ¿Estás entendiendo esto, hermano? Porque ¿de quién es la obra? ¿De quién es la obra? ¿De quién es la iglesia? ¿Quién murió por la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Amén? ¿Amén o no amén, iglesia? Versículo 27. Y esta frase a una vez indica la remoción de todas las cosas movibles, que Dios va a mover todo, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios quiere dejar lo inconmovible. Lo que es de Dios permanece. Dios está sacudiendo, así mire, sacudiendo. ¿Ha visto usted cuando le quiere tumbar ciruelas al ciruelo? Algunas no caen aunque le muevas. O cuando vienen los nortazos tremendos y están saliendo los cocollitos de los mangos. Ay, mire, los mangos, y ya no va a haber, no, sí va a haber. Tal manguererío tirado y al rato salen más mangos. Pero hay unos que vino el nortazo y ahí se quedaron, bien agarrados en la rama. ¿Sabes? Dios está sacudiendo, solamente lo que es de Dios permanece. ¿Y en qué manera? En que lo que pase y lo que suceda, usted sigue adelante, firme en Cristo, como buen soldado de Jesucristo. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento del Hijo de Dios. Soy valiente, no porque tenga fuerza y porque yo tenga la valentía, porque Cristo me hizo valiente, y solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Porque nos esforzamos, porque somos valientes, dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, sigue adelante, sigue cargando la cruz, ya no renuncies, no te eches para atrás, no llores, todavía no te pellizca a Dios y ya estás llorando. No, sigue adelante, camina con Dios. ¿Te pasó algo? Sigue adelante. ¿Sí estás entendiendo esto? Hemos visto en otro capítulo que a veces la vida del cristiano no siempre a veces es de color de rosa, no siempre es de bendición. Hubo algunos que no recibieron lo prometido, hubo algunos que no recibieron recompensa, pero terminaron creyendo en el Señor. Amén, hermanos. Pero esto es para los valientes. Amén. Versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino, porque el reino de Cristo es inconmovible, ¿tengamos qué? Tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor. Tengamos gratitud. ¿Sabe qué es lo que se nos olvida? La gratitud con Dios. Los 10 leprosos fueron sanados, y de los 10, ¿cuántos regresaron? Uno. Mucha gente se salva y a veces no regresa. Yo he orado, perdóname lo que te digo, hermano, y no estoy como el mariachi cantando lo que hago, pero yo mejor no digo nada. Usted no, a ver, levante la mano si quieren que lo diga. ¿Cómo les gusta a ustedes, hermano? Escúchame. Yo he orado por muchísima gente, en todas maneras, por gente con problemas, por endemoniados. Órdame endemoniados, ya ni que vaya Martín, que vaya Pedro, que vaya Memo, que vaya, ya ni quiero ir. Porque Dios lo libere, Dios lo sana. Y digo, Señor, y el Espíritu Santo me dice, el trabajo es mío, no es tuyo, tú haz la obra. Porque en aquel día yo solo los voy a recordar. Mucha gente recibe, pero no tiene gratitud con Dios. No le da gracias a Dios. No sirve. Dice aquí la palabra, sirvamos agradándole a Dios con temor y temblor. Ay, Señor, mi familia ahora es lo que antes no era, Padre. Antes vivíamos así, vivíamos en Chupacabrés, nunca había. Andamos pidiendo el aceite prestado y andamos pidiendo aquí, pidiendo allá. Gracias. Mucha gente se le olvida eso. Se le olvida de Dios, de dónde Dios lo sacó. Yo oré por una hermana y gloria a Dios que ella terminó con Cristo y se fue con Cristo hasta el último día de su vida. Pero cuando yo oré por esa hermana, se tomaba 18 pastillas diarias. Para la presión, para comer, para el ánimo, para el desánimo, para todo. Se tomaba 18 pastillas diarias, hermano. Cuando vino a Cristo, nomás le dije, hermana, nomás por precaución, no, la de la presión es la única que yo le voy a dejar. Pero no lo haga porque yo le digo, deje que Dios le diga. Hermano, poco a poco fue dejando de 3 pastillas. A los 6 meses ya nomás tomaba una pastilla. Duró más de 15 años en Cristo. Hermana, y las pastillas, pastor, no hombre, dice, me conviene servirle a Dios. Me ahorré un dineral, pastor, porque tanta medicina que compraba. ¿Cuánta gente no parece una farmacia ambulante? Y no es malo tomar pastillas, yo también tomo pastillas, pero a veces somos dependientes y esto. No, hay un momento en que el Espíritu Santo te da la convicción y te da la seguridad y te dice, mira, Señor, yo sí me las voy a tomar, pero hasta que usted me diga, Espíritu Santo. Mire, cada vez, ¿alguien está aquí conmigo? Voy a aprovechar ahorita que no está mi esposa. A mí cuando mi esposa me da pastillas,
yo oro primero. Señor, yo no sé qué pastillas me está dando mi esposa. Me ama. Señor, pero yo no quiero acostumbrar a mi hígado, a mi metabolismo a tomar pastillas. Señor, tú dices, Padre, y ahí estoy con la pastilla. Yo, lo que tú digas, Padre, el Padre me dice, tómatela. La obediencia trae bendición y me la tomo. Y me las tomo. Pero hay momentos, oye, la pastilla no, ahí está. ¿Por qué? Porque el Padre me dijo que no me la tomara. Pues vamos a hacerte el examen, vamos. ¿Y qué cree? Todo bien, gracias a Dios. Porque hay que estar conectados con Dios. ¿Sí me estás entendiendo esto? Esto no es fanatismo religioso. Esto no es que seamos, que son fanáticos. No. Tenemos que orar a Dios. Tenemos que confiar en Dios. Y tenemos que ser sabios. Y también tenemos que ser obedientes. Y también tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. ¿Amén, hermanos? Sí, amén o no amén, hermano. También tenemos que obedecer a los médicos, porque por eso se quemaron las pestañas 10 años para poder dar una receta, hermano. Amén, que al final de cuentas no ayuda en nada, pero bueno, no es cierto. ¿Quién vive, pueblo? A su nombre y a su pueblo. Amén o no amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pero dice, sirvamos con reverencia y temor. Sea agradecido de dónde lo sacó Dios. Nomás acuérdese de dónde lo sacó Dios. ¿De dónde? ¿Cómo vivía? ¿Cómo estaba? ¿Cómo era usted? Amén. Y ahora, ¿cómo está en Cristo Jesús? Viviendo la plenitud, el gozo y la bendición. Versículo, ¿qué? Y con ese terminamos. Porque nuestro Dios es... que se oiga bonito. Porque nuestro Dios es... Otra vez, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. No, nomás es de gracia, de amor. Yo te amo, hijos. Y también es un fuego consumidor. Por favor. ¿Y quién se acerca al fuego? El que vive en el fuego del Espíritu Santo. Porque si tenemos el fuego del Espíritu Santo, no me puede quemar el fuego de la ira de Dios, porque tengo el fuego del Espíritu Santo. Así que tratemos de honrar a Dios, tratemos de obedecer a Dios, tratemos de entender lo que nos dice la palabra y vivamos la palabra siempre con la guianza del Espíritu Santo. Amén. Porque si buscamos a Dios en esta manera, Él nos va a librar de muchos dolores de cabeza. Amén. Y estamos para honrar a Dios, para obedecer a Dios y para servir a Dios en Cristo Jesús. Amén.